Bien, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación, gracias a Demos, gracias a todos vosotros. Se respira ambiente de cambio en este aula y gracias a Pablo también por estar aquí. Miren, yo creo que este país, en este momento, más que partidos políticos, que es bueno que existan, nuevos partidos políticos, sobre todo lo que necesita es un nuevo proyecto común para España. Y ese nuevo proyecto común tiene que tener, a nuestro juicio, tres pilares fundamentales. Un proyecto común para España nuevo, para la próxima década, no solo para la próxima legislatura, tiene que tener un proyecto de valores civiles. Y hay que hablar de valores civiles, de igualdad, de libertad, de solidaridad, de unión. En este momento en que están en jaque esos valores en nuestro país y en el mundo entero, más que nunca hay que defender eso desde la educación, desde el servicio público, desde las televisiones públicas. Así que en nuestro proyecto hay una pata fundamental, defender que todos los españoles seamos iguales ante la ley, que tengamos libertades individuales garantizadas, que tengamos fraternidad y solidaridad y que permanezcamos unidos como nación y como Unión Europea. El segundo pilar fundamental de nuestro proyecto político, no hay proyecto político que se precie que no tenga un proyecto económico y social. Necesitamos una nueva etapa en la economía y en la sociedad española que tiene como principal objetivo recuperar a la clase media y trabajadora española. En España se han puesto muchos adjetivos a la economía española, se habló de milagro español, pero el verdadero milagro de España es que conseguimos una clase media y trabajadora. Y digo conseguimos porque se ha ido descomponiendo. Hoy hay 7 millones de personas que trabajan y no llegan a final de mes, 4.100.000 parados, gente, prácticamente un tercio de las familias en el umbral de la pobreza relativa que no llegan a final de mes. Por tanto, hay que volver a recuperar la economía española, hay que redistribuir la riqueza y hay que generarla. Por tanto, ese proyecto de economía tiene que trabajar al corto y al largo. En el corto, ayudar a los que se han quedado en la cuneta. Hablaremos de ello, complemento salarial, modelo distinto en el modelo laboral para un contrato de igualdad de oportunidades, ley de segunda oportunidad, dación en pago, en definitiva, que la gente se vuelva a incorporar a nuestro sistema político y económico. Esa es una medida social, pero también es una medida económica. Si queremos una economía fuerte, tiene que ser un país justo, un país cohesionado. Y dentro de eso también, lógicamente, queremos ayudar a la gente que tiene un sueño, a los emprendedores, a los que generan riqueza, a jóvenes como vosotros que mañana pueden trabajar o montar un negocio, o poner en marcha un proyecto, y España tiene que ser un país de oportunidades para la gente que quiera vivir en su país. Es legítimo querer marcharse de España. Lo que no hay derecho es que se tengan que marchar porque no hay trabajo. Así que en ese proyecto económico y social de futuro queremos vincular economía a educación y a conocimiento. No hay una economía de futuro si no la vinculamos a una buena educación, a un proyecto y a un pacto nacional por la educación, y si no la vinculamos a mayor inversión en I+D+I. Hay que invertir en futuro. Hay gobiernos como el actual que han recortado en I+D+I más que nadie en Europa, que han recortado en educación, que han pensado que eso era un gasto. Algunos pensamos que la educación, el I+D+I, la innovación, la ciencia son una inversión para un proyecto de futuro. Y finalmente, la tercera pata, la primera, valores civiles, la segunda, como les decía, un proyecto económico social sólido de futuro. La tercera pata es la regeneración política y democrática del país. Necesitamos una nueva etapa política donde los partidos políticos, donde el sistema electoral, donde la separación de poderes, donde la administración pública se reformen. Necesitamos partidos abiertos a la sociedad, democráticos. Necesitamos, por supuesto, una ley electoral más justa donde todos valgamos iguales ante la ley, donde todos los ciudadanos puedan votar a partidos, pero también a personas, que nos responsabilicemos de nuestro trabajo. Necesitamos una separación de poderes, que los jueces no sean puestos por los partidos políticos y por reparto de cuotas parlamentarias, sino que sean por concurso, por oposición, que gane el mejor, que los mejores jueces estén en los mejores lugares para volver a recuperar el control a la política, al Ejecutivo y al Legislativo. Necesitamos, en definitiva, que Montesquieu vuelva a resucitar también en España. Y finalmente, en ese mapa de reformas democráticas e institucionales, hay que reformar las instituciones. Hay que poner en marcha una Cámara Territorial que funcione, no como el Senado, que no ha funcionado. Hay que suprimir entes duplicados, donde la partitocracia se ha hecho fuerte, donde se ha tirado de los cargos de confianza, de la opacidad, y poner al servicio del país la administración pública. La administración pública y lo público es fundamental, y por eso hay que gastar bien el dinero, por eso hay que ser productivos, por eso tenemos que dar servicios públicos y no tanta maraña y tanta burocracia que dificulta el día a día a muchos ciudadanos y a muchas empresas. Por tanto, esas son las tres patas de nuestro proyecto para España. Hablaremos de ella, sin duda, en este debate, pero insisto en la idea de proyecto. No solo hace falta quitar al PP o al PSOE, hace falta tener un proyecto común para todos los españoles para la próxima década. Así que yo estoy convencido que España tiene más ganas de cambio que miedo al cambio,
Estoy convencido de que la gente quiere iniciar una nueva etapa política y lo que estamos viendo hoy aquí seguramente puede ser el principio y el reflejo de esa nueva etapa de cambio. Pablo. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Por suerte, en el año 2015, dar las gracias a la universidad no es solamente darle las gracias a las autoridades académicas, que por supuesto también, es darle las gracias a los y las estudiantes. Muchas gracias a la asociación Demos por hacer un debate que va a ser histórico, un debate en el que los candidatos dan la cara, un debate en el que no se pactan las preguntas, un debate en el que vosotros vais a poder hacernos preguntas y las vamos a tener que responder. Yo creo que eso tendría que ser una obligación en nuestro país. Lamento enormemente la ausencia de Pedro Sánchez y la ausencia de Mariano Rajoy, y no por lo que perdamos nosotros al debatir con ellos, sino por lo que perdéis vosotros y por lo que se pierde este país. Decía hace poco Pedro Sánchez que Ciudadanos y Podemos se estaban jugando la medalla de bronce. Yo creo que el año 2015 ha demostrado que la arrogancia no es buena consejera en política y a lo mejor lo que se está jugando en este debate es la medalla de oro, porque hay muchos españoles y muchas españolas que quieren cambio y que saben distinguir perfectamente entre la vieja y la nueva política. Creo que no nos estamos jugando unas elecciones generales más, creo que no nos estamos jugando una legislatura más. Creo que en este país se está produciendo una transformación histórica de enormes dimensiones. Yo creo que estamos viviendo una segunda transición. Pero como decía Carlo Levi, el futuro ha il cuore antico, el futuro tiene el corazón antiguo. Y creo que hay muchas enseñanzas de aquella transición que conocieron algunos de los que hoy aquí peinan canas que nos pueden ayudar a la hora de trazar el camino que toca recorrer en el futuro. Aquella transición tuvo límites, pero también tuvo algunos éxitos en términos de consenso social, en términos de modernización. Y cuando surgió una clase media, tanto como concepto ideológico como categoría socioeconómica, que representó una promesa, un futuro de prosperidad para nuestro país. La Constitución del 78 se vinculó a las constituciones europeas de referencia, como la Ley Fundamental de Bonn o la Constitución italiana, y representó avances indudables. Avances en el principio democrático, que no es poco en España, 40 años en la que los españoles y las españolas han podido votar para decidir quién eran sus representantes. Avances en términos de derechos civiles y políticos, como reconocía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Avances sociales. En este país se puso fin al analfabetismo y a las peores formas de infravivienda. Y en este país, aunque limitadamente, se llevaron a cabo avances en términos de descentralización. Pero aquel contexto era un contexto muy difícil. Manolo Vázquez Montalbán, al que supongo que algunos y algunas seguiréis leyendo, hablaba de una correlación de debilidades. Entonces el sistema judicial estaba ocupado por jueces formados en la dictadura, lo mismo que las Fuerzas Armadas. Teníamos una Iglesia que controlaba la educación y hubo que hacer de una ley de la dictadura, la Ley Fundamental de Sucesión de 1947, una convalidación constitucional. Aquella Constitución tuvo una lectura restrictiva de los derechos sociales y los derechos territoriales y también del sistema electoral, convalidando la ley que hicieron las Cortes franquistas en 1977, que establecía la provincia como circunscripción, echando por tierra el principio de proporcionalidad que señala la propia Constitución española. Aquella Constitución limitó la participación, haciendo que los referéndum del artículo 92 no fueran vinculantes. No se desarrolló adecuadamente el derecho de petición, hubo dificultades para las iniciativas legislativas populares y, por desgracia, los derechos sociales y los derechos medioambientales no se pudieron convertir en una realidad. Creo que ahora estamos en un contexto en el que se puede asumir que hay cosas que se hicieron bien, pero cosas que se pueden mejorar. Quizás sea el momento de decir muchas gracias 1978, hola 2016. Hay 5 grandes problemas en España que yo creo que, independientemente de las ideas que tenga cada uno, todos compartimos. En este país los derechos sociales que están en la Constitución se han convertido en papel mojado. En este país la corrupción no es un problema de manzanas podridas, se ha convertido en una forma de gobierno que permite que manden aquellos que no se presentan a las elecciones. En este país la independencia de la justicia es más una ficción que una realidad cuando vemos a jueces y magistrados que cobraron de la fundación del Partido del
del Gobierno, teniendo que juzgar a aquellos acusados de corrupción en el partido del Gobierno. En este país la ley electoral no es proporcional. En este país tenemos un problema territorial y no solamente en Cataluña. Nosotros pensamos que hay que mirar atrás y recordar ese espíritu de la transición frente a los inmovilistas, frente a los que no querían cambios, y para eso nosotros no hacemos propuestas, ofrecemos garantías. 5 grandes acuerdos que ya están en la sociedad, recogidos y garantizados en la Constitución. Primera garantía, democracia real. Hay que hacer una reforma del sistema electoral que se garantice en la Constitución. No tiene sentido que la circunscripción siga siendo provincial. Quizá con las comunidades autónomas como circunscripciones tendríamos un sistema en el que el principio, una persona, un voto, estaría más cerca. Revocabilidad. Si el presidente del Gobierno no cumple su programa, tiene que poder ser revocado, y esto tiene que venir en la Constitución. Necesitamos una justicia independiente, hay que despolitizar el Tribunal Constitucional y hay que introducir mecanismos de participación ciudadana en la configuración del Consejo General del Poder Judicial. La corrupción no son solamente manzanas prohibidas. Que la Constitución prohíba las puertas giratorias es una vergüenza. Que la silla que ha dejado vacía Rodrigo Rato en el Consejo de Administración de Telefónica vaya a ser ocupada por Trinidad Jiménez. Nosotros decimos blindaje, cuarta garantía de los derechos sociales y medioambientales, al mismo nivel que los derechos civiles y políticos. El derecho a una salud pública y de calidad, el derecho a una educación pública y de calidad, el derecho a la vivienda digna no pueden ser meros elementos normativos, tienen que estar incluidos en la Constitución al mismo nivel que los derechos civiles y los derechos políticos. Y por último, quinta garantía, unidad de la diversidad. Nosotros decimos muchas veces que somos la única fuerza política que puede garantizar la unidad de nuestro país, porque entendemos que España es un país plurinacional y no tenemos ningún miedo a preguntar en referéndum a todos los españoles y a preguntar también a los catalanes qué relación jurídica quieren con el resto del Estado. No quiero terminar esta intervención sin unas reflexiones sobre política internacional. Con toda la brevedad del mundo, creo que estos días hemos visto oponerse 2 conceptos para enfrentar al terrorismo: dar una patada al avispero o cortarle el agua al pez. Nosotros pensamos que hay que cortar el agua al pez. Los bombardeos en Afganistán no acabaron con el problema del terrorismo. Los bombardeos en Libia no acabaron con el problema del terrorismo, sino que lo crearon. Los bombardeos en Irak no acabaron con el problema del terrorismo, sino que lo aumentaron. Y los bombardeos, por último, en Siria no han acabado con el problema del terrorismo, sino que lo han aumentado. Nosotros decimos reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que acabe con los paraísos fiscales y con el secreto bancario, y terminar con que nuestro país pueda exportar armas a una dictadura que está detrás en última instancia de la financiación de los terroristas, como es Arabia Saudí. Que se ha decidido se titula Economía, que es un título pues lo suficientemente abierto como para que los dos nos expongan, después de tantos años de crisis económica en España, ¿por qué tenemos que pensar que el hecho de que uno u otro sea presidente del Gobierno de nuestro país va a suponer una mejora en la situación cotidiana, en la vida cotidiana y en la economía de cada uno de los ciudadanos? Y este primer bloque lo abre Pablo Iglesias. Muchas gracias, Carlos. Decía el presidente Roosevelt que la prosperidad de un país no se mide por la capacidad que tienen los más ricos de hacerse todavía más ricos, sino porque en última instancia los que tienen menos pueden tener más. Lo que estaba diciendo el presidente Roosevelt es un principio de la eficacia económica. Los países menos desiguales son los países más eficaces. 4 líneas de política económica en el programa de Podemos. En primer lugar, ingresar más para gastar más. Para eso es necesario hacer una reforma fiscal que cumpla con el principio constitucional de la progresividad. Nosotros decimos que hay que luchar contra el fraude fiscal y eso se hace con medidas concretas. Hay que eliminar las pantallas tributarias como las SICAV, no tenemos ninguna duda, las SICAVs fuera. En segundo lugar, hay que hacer una reforma penal que haga que la prescripción por los delitos fiscales sea a 10 años y a partir de 50.000 euros. Y al mismo tiempo pensamos que tenemos que acabar con las deducciones fiscales que permiten formas de fraude legal. En segundo lugar, con respecto al IVA, hay que aumentar el número de bebidas no alcohólicas y de alimentos que estén al 4%. En segundo
segundo lugar, los suministros básicos, electricidad y calefacción, tienen que tener un IVA del 10%, porque es una vergüenza que en uno de los países más ricos del mundo, porque España sigue estando entre las 10 economías más importantes del mundo, haya ciudadanos españoles a los que por pobreza sobrevenida les cortan la calefacción o les cortan la luz, y 25% en forma de impuesto del IVA de lujo para productos de lujo como un yate. Quien se quiera comprar un yate tiene derecho a hacerlo, pero tendrá que pagar con nosotros el 25% del IVA. IRPF. Nosotros planteamos que no puede pagar igual el que gana 60.000 euros al año que el que gana 300.000 euros al año, y planteamos una progresividad que vaya del 45 al 55% entre 60.000 y 300.000 euros. En cuarto lugar, impuesto de patrimonio, en la que el mínimo exento pase de 700.000 euros a 400.000, y al mismo tiempo hay que acabar con la competición absurda de las comunidades autónomas. Impuesto de sociedades, tipos reales que se aproximen a los tipos nominales. Fiscalidad verde. Lo único que decimos es que converjamos con la situación que hay en Europa. Y por último, con respecto a los bancos, un impuesto de solidaridad extraordinaria para las entidades financieras que fueron rescatadas con dinero público. Esas entidades financieras que tuvieron que rescatar todos los ciudadanos ahora van a tener que devolver ese rescate a partir del impuesto extraordinario. Y también un impuesto a las transacciones financieras, solamente del 0,1% para los bonos y para las acciones, y solamente un 0,01% para los productos derivados. Pensamos también que hay que invertir mejor, y tenemos un plan nacional de transición energética, con un plan nacional de ahorro y con un plan nacional de energías renovables. Es vergonzoso que en nuestro país se mantenga la energía nuclear única y exclusivamente porque algunas empresas como Iberdrola hacen beneficios manteniendo la dependencia económica de nuestro país de los combustibles fósiles. España tiene que apostar por el aire, España tiene que apostar por el sol, no solamente porque es más saludable y mejor para la salud pública, sino porque es más eficiente económicamente. Hay que aumentar la productividad ayudando a las pymes, a los autónomos y a las empresas de economía social, porque en última instancia, como decía Roosevelt, políticas que apuesten por combatir la desigualdad tienen que apostar por el aumento del consumo, empleo de calidad, protección de las pensiones y un plan de transformación energética de nuestro país. Albert, yo creo que la economía española tiene que tener dos principios en esta nueva etapa. La primera, recuperar a la clase media y trabajadora. De nada sirve tener un PIB que crece al 3% si hay más desigualdad que nunca. Lo que queremos es generar riqueza, pero para repartirla. Y el segundo principio es justamente ese. Podemos hablar de sobreimpuestos, como propone Pablo, podemos hablar de otras cuestiones, pero es que hay que crear riqueza y luego poner impuestos para repartirla. Y nosotros vamos a centrarnos también en generar empleo, que es el primer problema de España, no lo olvidemos, un 21% de paro, un 50% de paro juvenil, un 13,8% de paro de gente universitaria, es decir, gente formada y con estudios superiores tienen casi un 14% de paro, el triple que la media europea, y hay que trabajar para que esa gente tenga empleo, para que pueda montar un negocio. Por tanto, primero, reforma del marco laboral. El modelo PP-PSOE, el modelo sindicatos y patronal ha sido un fracaso. España es el único país de Europa que ha superado 3 veces el 20% de paro. Por tanto, no podemos decir que el modelo anterior es bueno, porque con un 20% de paro se nos tendría que caer la cara de Perdón, Albert, como decía Carlos, que nos podíamos interrumpir, era solamente una pregunta. Déjame que acabe yo mi intervención. Si no nos podemos interrumpir, si nos interrumpimos. Sí. Creo que había una intervención inicial de 2 minutos, no de 4. Yo voy a hacer 2, voy a intentarlo. Vamos a intentar hacer la introducción y luego debatimos todo lo que quieran. Entonces, segunda propuesta, reforma del mercado laboral, un contrato de igualdad de oportunidades, que no hayan contratos basura. En España tenemos un 90% de contratos basura, contratos de entrar y salir, de contratar a la gente y cuando se te acaba el contrato te echan, contratan a otro, para que no sigas trabajando, para que no haya continuidad en la empresa. Queremos un contrato único para todo el mundo, que se empiece a trabajar y que la obsesión no sea cuando se acaba el contrato, sino si la relación laboral es buena, si te puedes formar en la empresa. Eso va a facilitar sobre todo a la gente nueva que se incorpora al mercado laboral. Es verdad que hay gente que lleva más tiempo y tiene sus derechos garantizados y sus despidos garantizados y les echan, pero la gente nueva, vosotros, sobre todo los jóvenes, necesitáis igualdad de condiciones con la gente que lleva más tiempo en el mercado laboral. Por tanto, fomento de un contrato de igualdad de oportunidades en ese modelo de contrato único. Segundo, complemento salarial. La gente que menos tiene, sobre todo la que entra y sale en el mercado laboral, está 1 mes, 2, 4 trabajando,
tiene a veces salarios al final de año que, aunque trabaje un mes, 2 o 4, no llegan a un mínimo razonable y digno. Nosotros queremos que, además del mínimo interprofesional, además de la negociación de los convenios colectivos, con esas garantías se puede introducir un complemento salarial para la gente más desfavorecida en este momento. Tercera medida, ley de segunda oportunidad. Hay gente que se ha caído y se tiene que volver a levantar y no dejarles en la cuneta. Autónomos, gente que se ha quedado enganchada con un piso y le han quitado el piso, gente que se merece que el Estado les permita volver a incorporarse al mercado laboral o volver a montar un negocio o volver a comprar un piso. Por tanto, la ley de segunda oportunidad que tiene Francia, que tiene Estados Unidos, creo que es un modelo aplicable para España y no la vergüenza que hemos visto estos últimos años en nuestro país. Cuarto, una reforma también de los árbitros del mercado. El mercado funciona si los árbitros no están comprados. Si el Tribunal de la Competencia es una ventanilla del gobierno de turno. Si tenemos tribunales, en este caso, no tribunales, sino la Comisión del Mercado de Valores, al servicio de los bancos y no del consumidor. Si tenemos a los árbitros al servicio de un establishment de 4 personas, básicamente, 4 partidos y sus tentáculos, no conseguiremos tener un mercado que funcione. Así que la mejor manera de que funcione la economía de mercado no es interviniendo más políticamente y con más control de los partidos, sino precisamente con árbitros independientes, con técnicos que regulen nuestros derechos y libertades y que nos libren de los abusos bancarios, de los abusos en el mercado de valores, como hemos visto con las preferentes o con algunas cláusulas bancarias. Y finalmente, para acabar este bloque y empezar ya así el debate, creo que es fundamental también que persigamos el fraude fiscal, y en eso estamos de acuerdo. Hay que hacer un plan contra el fraude fiscal. Nosotros queremos, además, que los inspectores de Seguridad Social, de Hacienda, trabajen conjuntamente para perseguir a los que no pagan. No le podemos seguir subiendo los impuestos a la clase media si los que no pagan se libran con amnistías fiscales, con empresas pantalla y con inventos para no pagar impuestos. Así que vamos a hacer que haya más gente que paga, pero que puedan pagar un poquito menos. Proponemos, por tanto, una reforma del IRPF en una bajada de 3% de media en los 4 tramos básicos. Por tanto, reactivar la economía, generar riqueza, repartirla y recuperar la clase media y trabajadora es nuestro objetivo económico. ¿Puedo haceros una propuesta? Una propuesta. Es la 1:12, llevamos un rato largo ya y todavía no ha empezado el debate, tengo la impresión. ¿Qué os parece o qué les parece si en lugar de en cada bloque contarnos el programa electoral de cada uno de los 2 partidos, vamos medida a medida y así cada uno va opinando sobre la medida que propone el otro? Para abrir juego, ¿por qué es mejor la renta garantizada que propone Podemos que el complemento salarial que propone Ciudadanos? Eso, pero antes una cuestión conceptual. Creo, Albert, que decías, y estoy de acuerdo, que uno de los principales problemas de nuestro país es el desempleo. Estamos todos de acuerdo en que hay un enorme paro, y particularmente entre los jóvenes, una cantidad por encima del 55% son los niveles de paro juvenil. Pero aquí hay un elemento que creo que es importante clarificar. Las reformas en la legislación que regula el mercado laboral no influye sobre el empleo o el desempleo. Podemos tener la misma legislación laboral en Cádiz o en el País Vasco y, sin embargo, en Cádiz tenemos mucho más paro que en el País Vasco. Lo que influye sobre la cantidad de empleo que tenemos son las medidas económicas. Y aquí es donde nosotros decimos, hay que invertir más. Y para invertir más hay que recaudar más. Y por eso hay que hacer una reforma fiscal progresiva y por eso hay que hacer un plan nacional de eficiencia energética. La otra cuestión, que es la del mercado laboral, tiene que ver con la calidad. Y aquí es donde entramos en la cuestión de la renta garantizada. Nosotros entendemos que hay que subir el salario mínimo, que eso en este país sí es un problema. La Comisión Europea decía que el salario mínimo español no sirve para asegurar unas condiciones de vida digna. Por eso no entendí cuando proponías que el presidente del Gobierno cobrara 300.000 euros al año, mientras en este país la gente cobra un salario mínimo de 648 euros al mes en 14 pagas. Termino ya. Como tú, el presidente del Gobierno, me conformo. Termino. Como un eurodiputado, está bien. Lo que tiene que ver. 180.000, está bien. Creo que en este país, en lo que se no, Pablo. es una propuesta que hicisteis vosotros y a mí me parece populismo desde un eurodiputado que cobra 12.000 euros, no. O sea, de verdad, no hay que tomarse a la gente en serio. Si me preguntas, estás diciendo si me preguntas a mí, contesto. Si me estás formulando una pregunta, la contesto. Los eurodiputados de Podemos entregaban 2/3 de su salario, de manera que cobrábamos 3 salarios mínimos. Sí. Yo devolví, a diferencia de todos los demás eurodiputados, yo he devuelto 6.000. No, a ver. Acabas de decir que me he quedado con las dietas.
Bien, yo devolví los 6.500 euros de dietas que sobraron. Si puedes presentar un solo eurodiputado de tu partido que haya devuelto las dietas, te invito a cenar y lo pago yo. A ver. Hay cosas en las que, Albert, hay cosas en las que yo te podré, déjame acabar, hay cosas, te dejo hablar yo mismo, te dejo hablar ahora mismo, hay cosas en las que yo te podré dar la razón y cosas en las que tendrás razón, pero creo que es lo que se refiere, acabo ya, Albert. Creo que es lo que se refiere humildemente a cómo puede vivir un cargo público, en eso creo, con todo el respeto, que no nos podéis dar lecciones. Nuestros eurodiputados cobran 6.500 euros al mes, los nuestros cobran 1.930 euros, y eso no quiere decir que seamos mejores que nadie. Ahora te lo cuento. Mira, hay un problema, Pablo, que es que tú juegas al populismo, y entonces el populismo se te gira en contra. Vamos a debatir. Dejadnos debatir un poco porque si no va a ser imposible. Cuba y Venezuela. Déjame que introduzca ahora. Como te decía, si tú juegas al populismo y a hacer buenos y malos en función de lo que cobran, te pasa esto, que cuando tú cobras como un eurodiputado, pues luego cobras el triple que el presidente de gobierno. Entonces yo no voy a jugar a eso. Yo estoy diciendo que no es normal en España que un alcalde de 50.000 habitantes cobre más que el presidente de gobierno. Me parece bastante razonable que hagamos una tabla de sueldos entre todos, que la fijemos. Que tú quieres jugar a eso y luego tener asesores de 4.000 euros que cobren más que el presidente de gobierno. Está bien, pero yo no creo en ese modelo. Pero vuelvo al debate de fondo, que creo que es el importante y no el populismo de los sueldos. Vamos a volver al debate de las medidas laborales. No estoy de acuerdo, Pablo. Hay países que tienen modelos como el que proponemos, como Dinamarca, y tienen un 6 o un 7% de paro. Por tanto, déjanos que no nos conformemos con un 21%. Yo creo que el modelo del PP, el PSOE y el vuestro es obsoleto para el sistema laboral actual. Yo propongo más flexibilidad y más seguridad con contratos únicos. Yo no quiero contratos basura, que cuando se acaba el contrato te echen y vuelvas a la rueda del hámster, donde hay gente joven que vais a buscar trabajo, hacéis un buen trabajo y os echan simplemente porque es temporal el contrato. ¿Qué propone Ciudadanos? Que sea un contrato fijo de salida y que eso vaya progresivamente en función de la labor de esa persona. Me parece más sensato. Y estoy de acuerdo contigo en otra cosa. Claro que depende del modelo económico. Por eso algunos creemos que el I+D+I, que la educación, que la formación de nuestros trabajadores es fundamental para tener salarios dignos. Yo no quiero competir con los salarios de países subdesarrollados. Quiero competir con los mejores salarios. Pero eso se hace cambiando el modelo económico, teniendo, por supuesto, convenios laborales que suben el salario mínimo y luego complementando a la gente que tiene menos. No sé qué tiene de malo. Y luego, volviendo a la renta básica que preguntaba Carlos, la renta básica es maravillosa, pero tiene un problema, que cuesta 115.000 millones de euros, un 15% del PIB la propuesta de Podemos. Y, por tanto, a mí me encantaría prometer una renta básica para todo el mundo. El problema es que la propuesta nuestra, con la reforma al IRPF, son 7.200 millones y su propuesta son 115.000 millones. Claro, es fantástico prometer cosas cuando uno no gobierna, pero hay que ser responsable, porque nos puede tocar gobernar y si no puedes pagar esa renta básica, mucha gente se puede ver frustrada. Así que, si nos explicas cómo pagar 115.000 millones de renta básica y cómo hacer que la gente vaya a buscar trabajo si cobra lo mismo sin trabajar que trabajando, pues me gustaría saberlo. Yendo por partes, respecto al salario del presidente del Gobierno, yo creo que lo fundamental no es tanto fijar una tabla, sino decir qué pone en la tabla. Y nosotros en esto somos muy claros. Nos parece que el presidente del Gobierno no debe cobrar más que lo que cobra un funcionario de nivel A en España. Claro, si tomamos como referencia algunos sinvergüenzas que se han puesto sueldos escandalosos cuando en nuestro país el salario más habitual son 15.500 euros al año, pues seguramente nos sale una cifra muy alta. Yo sencillamente no entiendo. No sé por qué el presidente del Gobierno tiene que cobrar más que un inspector de trabajo o que un inspector de Hacienda. En lo que se refiere a los contratos, y fíjate que nosotros nos lo aplicamos. Nosotros, como eso nos parece una vergüenza, no decimos como vosotros en el Parlamento Europeo que debería haber sueldos. Yo no te he interrumpido a ti, Albert. Nosotros no. Yo no te he interrumpido. No hemos quedado en que no nos interrumpíamos, decías tú antes. Pues tú me estás interrumpiendo. Yo insto al moderador a que nos diga si nos podemos interrumpir. Os podéis interrumpir siempre que no entorpezcáis el argumento del contrario. Gracias. Y también sería bueno que los argumentos fueran un poco más breves. A toda velocidad y a toda prisa, Carlos,
Nosotros no decimos en el Parlamento Europeo que los eurodiputados deberían cobrar menos. Nosotros donamos 2/3 del salario al proyecto Impulsa, con el cual hemos podido financiar iniciativas de emprendedores en este país y, además, devolvemos las dietas. Creo que no es muy inteligente atacarnos a nosotros por esa vía. Nosotros pensamos que se puede trabajar en los parlamentos y hacerlo mucho mejor teniendo un salario razonable. Con respecto a la... Si me dejas terminar. Vale. Iba anotando las cosas que habías dicho tú. Cuando nosotros planteamos una renta mínima garantizada de 600 euros, eso es perfectamente viable en términos económicos. Se puede pagar perfectamente y están ahí las cifras. Claro que sí. Simplemente haciendo que los que se han librado de pagar impuestos con la legislación actual paguen los impuestos que tienen que pagar. Y al mismo... Nosotros, mira, te saco... O sea, si vamos en serio... A mí me encantaría creer que vamos con los números en serio. 115.000 millones de euros. Pero es que habrá que recortar otras cosas. Y yo no quiero recortar sanidad, educación para generar una renta básica. Nosotros decimos que hay que hacer un aumento de gasto de media al año de 28.700 millones cada año. De esos 28.700 millones al año surgen del efecto multiplicador, que esto no es una cosa que hayamos inventado nosotros, lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Por cada 100 euros que tú inviertes en la economía, recaudas 40 euros más. Con la reforma fiscal y la lucha contra el fraude podríamos recaudar al año 8.200 euros más y 13.500 euros más, ralentizando, que en esto no vamos a estar de acuerdo, la reducción del déficit. Nosotros pensamos que España tiene que reducir su déficit, pero tiene que hacerlo un poquito más despacio de como se ha marcado el gobierno del Partido Popular, porque la cara B, y termino ya con esto, la cara B de las medidas que ha aplicado el Partido Popular, y lamento que en esto actuéis como un partido viejo con las mismas recetas económicas que han fallado, hacen que en nuestro país haya 10 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza y 3 millones en riesgo de pobreza severa. Para responder a eso hay que ingresar más. Bueno, yo básicamente lo que querría... Yo creo que es evidente que estamos ante dos modelos. Uno que propone cosas para solucionar las cosas y otro que hace diagnósticos y gasta dinero que no tenemos. Yo propongo generar riqueza, reactivar la economía, que los emprendedores tengan facilidades, crear líneas de crédito autónomos, ayudar al I+D+I para que nuestras pequeñas empresas sean grandes empresas y con eso recaudar más dinero para poder pagar todo eso. Pero es que yo no puedo prometer dinero en un país que tiene 1 billón de deuda, en un país que tiene a 7 millones en el paro y no hacer nada, 7 millones de personas trabajando que no llegan a final de mes. Proponemos cosas que se pueden cumplir y son cosas muy distintas al modelo obsoleto del Partido Popular y al modelo obsoleto del Partido Socialista, que nos han llevado a un 20% de paro estructural. No podemos asumir los españoles. Tenemos talento, tenemos empresas, tenemos ganas de trabajar y no podemos asumir como normalidad un 50% de paro juvenil. No lo podemos asumir. Algunos tenemos algunas ideas, otros decís que hay que volver al modelo PP-PSOE. Yo no lo creo, pero bueno, está claro, yo creo que está visto que son dos modelos económicos, unos de reactivación y reparto de riqueza y otros de decir en qué gastar, de hacer diagnósticos, pero no explicar cómo generar ese dinero. Pero dicho eso, a mí me parece que hay otra cosa también fundamental. Tenemos que vincular la economía, y hablaremos de eso en este segundo bloque seguro, a la educación y a la formación. Tenemos que vincular una economía donde nuestros trabajadores estén formados, donde haya formación continua en las empresas, donde se vincule a la formación profesional y a la universidad a la generación de puestos de trabajo en sectores emergentes. Mire, pongo un ejemplo el otro día que me pasaba en una reunión con empresas, con startups, de gente joven, de españoles que han montado startups en sectores tecnológicos. Y me decían, tenemos un problema, tenemos ganas de contratar a gente en España, en esos sectores tecnológicos, y a veces tenemos que contratar a gente de otros países, porque tenemos sectores emergentes con insuficiencia a veces en ese mercado laboral de las nuevas tecnologías, por ejemplo, y en cambio tenemos mucha gente que se ve abocada al paro porque no hay trabajo en sus sectores. Yo creo que es fundamental, y hay que decirlo también aquí en el campo universitario, en el campo de la formación profesional, que tenemos que crear puestos de trabajo y plazas de universidad, de formación profesional para esos empleos. Y dicho aquí en la universidad, que también, entiéndalo ustedes como universitario que soy, también la formación profesional hay que dignificarla. No solo la universitaria, que somos muchos de nosotros formadores y formados en universidad. Necesitamos dignificar la formación profesional, buenos empleos para capacitaciones técnicas, y creo que en eso no estamos haciendo hincapié. La economía no es solo números, la economía también es educación, es formación. Yo no quiero vincular la economía solo a subir impuestos. Yo quiero vincular la economía a crear puestos de trabajo y de ahí recaudaremos impuestos. Yo no creo que subirle el IRPF a la clase media trabajadora sea la solución. De hecho, eso es lo que ha hecho el Partido Popular, subir el IRPF
como el Partido Socialista. Yo creo que no. Yo creo que la gente que paga IRPF no son precisamente los que defraudan. La mayoría de gente que defrauda se escapa por arriba, monta empresas paralelas, hace planificación fiscal, y eso, desde luego, no es la gente que le retienen en la nómina al IRPF. Yo creo que es injusto considerar a la gente que le retienen un 15, un 20, un 25% de la nómina los ricos. Yo creo que es gente que mucha de ella no llega a final de mes. Así que yo no creo que la solución sea subirle, como tú dices, los impuestos a la clase media y trabajadora. Al revés, hay que aliviarles para que generen empleo, para que consuman. Es otra forma de entender la economía. ¿Hablamos de la universidad? Sí, pero si me permites... Es la 1:25. 2 minutos. Y estamos en el primer bloque, amigos. 2 minutos solamente, Carlos, porque el bloque de la economía yo creo que es transversal Medio minuto. al conjunto de los bloques. La intervención anterior fue de 4, pero yo me conformo con 30 segundos que me das. No hay ningún problema. Yo creo que cuando estamos en la universidad, sin embargo, sí hay que poner cifras. Es verdad que la economía no son solamente números, pero esto no es una sesión de coaching y estamos en sede universitaria. Nosotros decimos que en el año 2019 se podrían recaudar 70.000 euros simplemente haciendo una reforma fiscal que se ajustara a lo que dice la Constitución. Y no decimos que haya que subir el IRPF a las clases medias. Solamente el 5% de los ciudadanos españoles cobran entre 60.000 y 300.000 euros. Lo que nosotros decimos es poner números a las cosas. Decimos que rehabilitando 200.000 viviendas en un año podríamos generar 300.000 o 400.000 puestos de trabajo. No hablamos de los autónomos en términos genéricos. Decimos que la cuota de autónomos tiene que ser progresiva, que cuando los autónomos no llegan al salario mínimo interprofesional es una vergüenza que tengan que pagar cuota. Nosotros decimos que podemos imitar al modelo francés y que los autónomos paguen cada 3 meses y no tengan que pagar todas las semanas. Y decimos, yo no te he interrumpido a ti, Albert, aunque tuviste 4 minutos, decimos que el Instituto de Crédito Oficial tiene que dar crédito a los bancos 29, 30. Muchas gracias. Pasa por no tener un cronómetro aquí que vaya midiendo el tiempo de cada uno. Estamos en la universidad y los dos han hecho referencias a la universidad. Preguntas directas. ¿Hay demasiadas universidades en España? Yo creo que en España faltan universidades. Preguntas directas, respuestas directas. Respuesta directa. Yo creo que en España faltan plazas en las universidades públicas, Carlos. Que es una vergüenza que haya estudiantes que tengan que dejar de serlo porque no pueden pagar las tasas universitarias. Lo que hay, la pregunta directa, respuesta directa, Carlos, es quizá demasiadas universidades privadas, como aquella en la que estudió Pedro Sánchez, que no están ni de lejos al nivel de nuestras universidades públicas. Pregunta directa, Rivera. ¿Hay demasiadas universidades en España? Yo creo que sobran tasas universitarias y sobran seguramente facultades territoriales y lo que faltan son plazas universitarias. Es decir, no es una cuestión de tener una universidad más cerca de tu casa, es una cuestión de tener acceso a la universidad, una universidad mejor. Así que España tiene que situarse a la élite de Europa en las universidades públicas. Hay que bajar, por supuesto, las tasas que se han subido y no ir al modelo este que se han puesto ahora del 3+2, no porque sea el 3+2, sino porque cuesta 8.000 euros pagar un máster y no se lo puede pagar la gente, ¿no? Y por tanto, yo creo que sí que hay que hacer, igual que muchas cosas, replantearse el modelo. Tenemos que tener mejores universidades, plazas en sectores emergentes que no tenemos, como explicaba, y por tanto, claro que sí, todo es reformable. Lo que pasa es que lo que no podemos renunciar es a la universidad pública de calidad, porque algunos quieren que la universidad pública sea un cajón desastre y yo creo que eso es un error. Pregunta directa. En la enseñanza en general. Te podéis aplaudir también. No. Oye, os quiero agradecer el respeto con el que estáis siguiendo el debate. Pregunta directa. En la enseñanza en general, ¿quién debe evaluar la competencia del profesorado, de los docentes? ¿Y cómo debe hacerse esa evaluación? Si entiende alguno de los dos o los dos que hay que elevar, por ejemplo, el nivel de exigencia de acceso a lo que antes se llamaba la carrera de magisterio, si hay que hacer pruebas específicas, como están planteando otros partidos, a quien aspira a ser docente. Yo creo que la autoridad más importante de un país es un profesor.
y porque son los que forman nuestro futuro, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros universitarios. Así que hay que hacer dos cosas, elevar exigencia y elevar reconocimiento. Hay que pagar igual o mejor que en otros países de Europa y también hay que formar mejor. Nosotros proponemos una especie de MIR, es decir, un lugar donde la plaza, en este caso de profesor, el profesor es una autoridad de un país, como en Finlandia. Nos fijamos en Finlandia siempre, pero en Finlandia un profesor es sagrado, un profesor es autoridad, un profesor cobra un buen sueldo, pero un profesor se forma muy mucho. Así que yo creo que hay que elevar tanto los derechos como las obligaciones y tener profesores motivados. Yo creo que a veces la burocracia, las dificultades, los cambios de la ley. Tenemos 8 leyes educativas en 30 años. Ciudadanos propone un plan, por primera vez, un pacto nacional por la educación, a la que espero que Podemos también se sume, donde todos establezcamos un modelo educativo no para una legislatura, sino para una generación. Eso también hará que los profesores estén mucho más motivados y los alumnos. Así que una reforma profunda y un pacto de Estado me parece que es lo que merece la educación. Pablo. Está muy bien que los profesores se motiven, está muy bien que los profesores se formen muy mucho, pero en España la Agencia de Evaluación del Profesorado se llama ANECA y nosotros proponimos que los informes prescriptivos de evaluación de la ANECA se vean complementados por organismos de evaluación externa o complementaria. Proponemos una nueva ley de universidades, un nuevo estatuto del personal docente e investigador que acabe con la precariedad y apueste por la estabilidad. Planteamos la recuperación del talento joven con un plan para que esos investigadores que han tenido que irse a trabajar al extranjero puedan volver a España. Planteamos tasas más accesibles y colaboración con las comunidades autónomas, que son las que en última instancia tienen la competencia de fijar las tasas universitarias. Planteamos acabar con medidas concretas con la precariedad del profesorado. Pensamos que el ratio actual de 13:1 hay que reducirlo de 10:1 y que tiene que haber un 10% como máximo de profesores asociados, que por cierto tienen que ser profesores asociados y no falsos asociados que están cobrando sueldos de vergüenza cuando no tienen otro trabajo ni más perspectiva que la carrera investigadora y docente. Tasa de reposición, siguiente propuesta. Tasa de reposición. Por cada catedrático, por cada profesor que se jubile, tienen que entrar por lo menos 1, si no 2, para reducir el ratio. Y al mismo tiempo, la ampliación de los centros para adultos. Yo creo que cuando se hace un programa sobre las técnicas de coaching y la motivación, ya hace falta un programa que concrete cosas. Bueno. Yo creo que la educación es la palanca de cambio de un país. De hecho, nosotros ya les avanzo que nuestro programa electoral, más que un programa electoral, es un programa de educación. Es un programa de educación porque la educación es transversal a todo. Hemos hablado de economía, pero hay que hablar de educación. Hemos hablado de valores civiles, pero hay que enseñarlos en la educación. Hemos hablado de competitividad y eso hay que conseguirlo en la educación. Así que para nosotros es todo parte del futuro de un país, desde que empieza en 0-3 años hasta el modelo universitario. Nosotros, por ejemplo, proponemos, empezando por el principio, y es un debate que también hay que hacer, yo creo que el modelo de 0-3 años tiene que ser parte de la educación pública. Nosotros proponemos, en nuestro programa tanto educativo como de conciliación laboral y familiar, que la educación de 0-3 años forme parte de ese sistema también público, porque hay muchas familias y mucha gente, la que menos dinero tiene, que es la que no se paga una guardería privada, la que necesita también ese acceso a la educación infantil. Después, creemos que el servicio público, insisto, no puede ser cajón desastre. Las leyes del PP y del PSOE nos han vuelto locos, han vuelto loco a profesores, han vuelto loco a alumnos, a padres. Necesitamos una ley que dure 20, 30 años. Hablo de Finlandia, estuve yo estudiando Erasmus en Finlandia, la educación pública, allí en Helsinki. Y mucha gente habla de Finlandia sin saber que allí hay un pacto nacional por la educación de casi 50 años, que se invierte el 9% del PIB de un país, aquí invertimos el 4%. No hay milagros. Si queremos un cambio en el modelo educativo, hay que invertir dinero, hay que formar y reconocer a nuestros profesores y hay que tener un sistema público de calidad que no cambie cada vez que llegue un gobierno. Y yo creo que el gran logro que podemos aportar, por lo menos desde Ciudadanos, si lo queremos, no es hacer una política de bandos en la educación. La educación tiene que ser ni del PP ni del PSOE, tiene que ser de los españoles. Así que yo en eso, insisto, invito a Podemos a que podamos debatir ese asunto de un pacto de Estado por la educación, un nuevo modelo, y finalmente también hay otro debate, la igualdad. Creo que hay que hablar de ello. En España hay que garantizar la igualdad en educación y en sanidad. La igualdad en cualquier rincón de España. Hoy en día las comunidades autónomas comparten esa competencia. Yo vengo de una comunidad autónoma como Cataluña, como ustedes sabrán, donde la educación muchas veces no ha cumplido los planes del Ministerio, no ha cumplido los decretos lingüísticos, no ha cumplido y no se ha coordinado con el conjunto de los planes del Ministerio de turno, ¿no? Así que yo creo que las comunidades es bueno que tengan la competencia compartida, pero se llama compartida, hay que compartir, hay que estar en el mismo bando, hay que estar trabajando por la educación y no construyendo proyectos políticos desde la educación. Así que yo creo que es bueno que las competencias estén compartidas, pero no es bueno que se generen estancos y que haya comunidades autónomas donde la educación es distinta o no se respetan los mismos derechos. Pablo.
Nosotros tenemos plena disponibilidad para un pacto de Estado, pero pensamos que se acabó el tiempo de volar y hay que aterrizar las propuestas. Hay que subir el presupuesto educativo. Nosotros decimos que hay que subirlo en 13.700 millones al año. Nosotros planteamos la derogación de la LOMCE y la creación de una nueva ley que asegure las plazas gratuitas y de proximidad. Pensamos que los conciertos educativos cumplieron su función cuando en este país las plazas públicas no eran suficientes, pero que un gobierno comprometido por lo público tiene que apostar por lo público y apostaremos por la eliminación progresiva de los conciertos y ni un euro a quien separe a niños y niñas en un colegio. Pensamos que hay que hacer un plan nacional de educación inclusiva para los niños con necesidades especiales, pero que eso no puede ser en lugares apartes, eso tiene que ser en los centros ordinarios formando al profesorado. Pensamos que hay que disminuir la ratio de 8 a 16 en primer ciclo, de 20 en el segundo ciclo, de 25 en educación primaria y ESO, de 30 en bachillerato, de 15 en FP básica, de 25 en FP superior. Hay que apostar por los consejos escolares. No puede ser que la comunidad autónoma elija al director o a la directora. Tienen que ser los propios centros y tienen que ser el máximo órgano de gobierno de los centros. Decimos, además, que tiene que haber un nuevo acceso a la función pública docente que no solamente tenga que ver con los contenidos específicos que se tengan que enseñar, sino con contenidos pedagógicos. Hay que enseñar mejor a nuestros profesores y profesoras a enseñar. Algunos apostaban por la autoridad y por la tarima, como la señora Esperanza Aguirre. Nosotros apostamos por la pedagogía. Hacen falta más metodologías participativas y un plan de aprendizaje integrado de todas las lenguas que forman parte de la riqueza de nuestro país. Si yo soy presidente del Gobierno, me esforzaré en aprender no solamente algo de catalán y algo de gallego, también algo de euskera, porque estoy convencido que este país se merece un presidente que no solamente hable ciertas lenguas en la intimidad. Y termino con una cita de Nelson Mandela, que decía que lo que diferencia una democracia de una dictadura es que en la democracia el hijo del minero puede terminar siendo el ingeniero de la mina. Volviendo al debate, me gustaría también poner encima de la mesa otro tema, ¿no? Los idiomas. Los idiomas hay que, a nuestro juicio, impartirlos también en la educación pública. El idioma no es un privilegio para aquellos que se pueden permitir una educación privada, una escuela de inglés o un viaje. Lo que tiene que ser es un derecho de todos. Nosotros proponemos que junto al español, que es la lengua de todos, y las lenguas cooficiales, el catalán, el euskera, el gallego, que yo no hace falta que diga que la hablo, todos saben que soy catalán, pero en cualquier caso, frente a nuestras lenguas oficiales, creemos que el inglés tiene que ser incorporado a la lengua como lengua vehicular en la escuela. Nos parece fundamental que de la escuela pública salgamos todos sabiendo hablar inglés, porque todos vosotros lo sabéis, a la hora de buscar un trabajo, a la hora de viajar, a la hora de explicar un proyecto, es fundamental también tener una herramienta tan básica como el inglés. Hablamos la segunda lengua emergente y más hablada en el mundo, el español. Tenemos la gran suerte de poder hablarla. Pero si además dominamos el inglés, yo creo que nos hace muy fuertes. Además somos un país, el segundo país en recepción de turismo del mundo, un país de servicios también fuertes. Así que me parece que el inglés tiene que ser un derecho de todos, también en la educación pública, para que dominemos el inglés. No solo sea una asignatura, sino parte de eso. Para eso hace falta, por supuesto, formación. Hace falta recursos, lo decía antes. Pero me parece fundamental. No podemos seguir pensando que hablar inglés es un privilegio o es algo a lo que nadie puede acceder. La gente que menos tiene que tener la garantía de que sus hijos aprenden inglés igual que los hijos del presidente del gobierno. Me salte un poco el programa este que estaba acordado porque hay un bloque que no aparece y por aquello de la actualidad os quiero preguntar por la cuestión del yihadismo y de la lucha contra el yihadismo. Dos preguntas muy directas con respuestas que me gustaría que fueran también directas. Una es si, en opinión de Iglesias, en opinión de Rivera, ¿existe alguna guerra justa y necesaria que pueda ser librada como tal? Y, en segundo lugar, si el pacto antiyihadismo es útil, es inútil, sirve para algo, participar de él o no es imprescindible. Pablo. A la primera pregunta, claro que sí, y yo estoy orgulloso de todos aquellos que liberaron Europa del fascismo. Aquella fue, por supuesto, una guerra justa. Cuando hablamos, sin embargo,
del tema que nos ocupa, cuando hablamos de la guerra de Irak, cuando hablamos de los bombardeos en Siria, cuando hablamos de los bombardeos en Libia, de los bombardeos en Afganistán, creo que hablamos fundamentalmente de operaciones militares ineficientes, operaciones militares que han causado un enorme dolor que eufemísticamente algunos llaman daños colaterales y que no han hecho que los europeos estemos más seguros frente a la amenaza del terrorismo. Una anécdota con respecto a la reunión de ayer en la que estuvo mi compañero Rafa Mayoral, hubo una sorpresa. El ministro del Interior anunció que se estaba grabando la reunión y Rafa me contó que prácticamente nadie había llegado allí a decir nada, que iban solamente a firmar. Nosotros tuvimos la oportunidad otra vez de exponer nuestras propuestas, que son muy claras. Por una parte, el control de armas, que no nos cuenten rollos y resulta que España... El 15% del material armamentístico español va a Arabia Saudí, que es una dictadura que no respeta los derechos humanos y que, según todos los informes internacionales, asociaciones supuestamente caritativas saudíes están detrás de la financiación del ISIS. Nosotros decimos embargo concreto al petróleo que está vendiendo el ISIS en países de la OTAN como Turquía. Nosotros decimos también que se termine el secreto bancario y los paraísos fiscales. Preguntamos a España por qué nuestro país votó contra una propuesta del G77 en la Asamblea General de las Naciones Unidas que hablaba de crear una agencia fiscal internacional para cortar los flujos financieros. Creo que, por desgracia, en este tema algunos han pensado que hacer política es poner su firma en un papel que no ha servido de momento para nada. Nosotros decimos que el terrorismo yihadista se combate con altura de Estado, con inteligencia y apostando por los servicios de información y el sentido común en un momento en el que nuestras poblaciones están amenazadas. Bueno, en primer lugar, efectivamente, yo creo que algunos todavía están en el siglo XX, piensan en reuniones bilaterales de países, piensan en hacer cada uno la guerra por su cuenta, piensan que el terrorismo es una cuestión doméstica, local, pero lamentablemente la globalización tiene cosas muy buenas, pero ha tenido una mala. Es que el terrorismo se ha globalizado, el terrorismo es internacional y hoy en día se forma la gente por un ordenador en el centro de Europa y le lavan el cerebro a un chico en Francia, en España o en Londres. Y por tanto tenemos que asumir que la globalización tiene cosas también malas y hay que, por tanto, estar aliados. Los países democráticos, los países europeos, tenemos que luchar contra el terrorismo. España luchó contra el terrorismo todos juntos, por cierto, en un pacto de Estado como el que firmamos ayer, y cuando estábamos juntos y sacamos del debate el terrorismo, vencimos a ETA. Ganamos a ETA los españoles con un pacto de Estado. Y es verdad, no estábamos nosotros. En su momento lo propuso Zapatero y lo firmó Aznar y es un pacto que funcionó. Así que, ¿qué queremos hacer otros ahora? Lo mismo. Queremos derrotar al terrorismo juntos, sin politiqueo, sin electoralismo, sin tacticismo, sin pancartas, sin eslogans, con sentido de Estado. Y eso se hace firmando un acuerdo que habla de dotar de más recursos a los centros de investigación, en este caso a los centros de inteligencia, que habla de coordinar a nuestras policías con policías de otros países. Hay que leerse lo que dice ese documento. Ahí no se dice nada precisamente de guerra, se habla de prevención, se habla de trabajo en España, de colaboración con Francia. Y una reflexión última en ese sentido. Nosotros no somos solo europeos para tener un mercado común. Somos europeos para defender también la democracia europea. Somos europeos, somos compatriotas europeos. Y cuando amenazan y cuando atentan contra ciudadanos en París, a los europeos nos duele exactamente igual que si lo hacen en España. Y yo creo que esa posición de pensar que pasa en París y que se apañen los parisinos o los franceses y nosotros miramos hacia otro lado es equivocada. Creo que hay que trabajar cooperando. Y estoy de acuerdo en algo con Pablo. Hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con estrategia. Hay que saber lo que pasa en cada país. Pero no olvidemos que en Siria, en Mali, en Libia, donde ha habido errores militares, efectivamente, lo que no hay ahora, y no se puede negar, es que hay territorios copados por una mafia, por una organización terrorista que se llama Estado Islámico, que tiene 1.400 kilómetros, sin ir más lejos, en Siria controlando pozos de petróleo. Si pensamos que con un Consejo de Paz vamos a hacer que los terroristas levanten las manos y se rindan, no lo vamos a lograr. Vamos a tener que cooperar como cooperaron contra el fascismo los aliados, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Todos estamos en contra del mal y a favor del bien, pero creo que algo tan serio como la política exterior y la política antiterrorista se tiene que concretar mucho más. Yo creo que Albert ha rectificado en las últimas semanas y eso habla bien de ti. Cuando escuché, que no te he interrumpido ni una vez, cuando
Cuando te escuché decir que había que enviar tropas, cuando la señora Federica Mogherini decía que era una locura enviar tropas, cuando Javier Solana, que es poco sospechoso de ser de Podemos, decía que no tenía sentido enviar tropas, cuando el propio Tony Blair dijo que fue contraproducente la intervención en Irak, creo que te confundiste y que de alguna manera te situaste. Yo no te he interrumpido ni una vez, pero después en tu turno de intervención, pero si no pasa nada, en tu turno de intervención tú no contestas, no te preocupes. Creo que te confundiste. Creo que la política de Aznar, la política de Blair y la política de Bush fue un error. Efectivamente, el Estado... No te pongas nervioso y no me interrumpas todo el rato, Albert, tranquilo. No solamente no funcionó la política de bombardeos en Irak, yo recuerdo perfectamente lo que ocurrió en Libia. Aquel dictador que se llamaba Gaddafi, que por cierto regalaba caballos a José María Aznar, era el principal aliado de la política exterior europea de migración. Y con los bombardeos sobre Libia, ¿qué se consiguió? Generar un problema que en Libia no existía, el problema del terrorismo. Lo mismo en Afganistán. ¿Sirvieron los bombardeos sobre Afganistán para reducir la capacidad operativa de Al-Qaeda? Bastante poquito. ¿Sirvió la intervención en Irak para reducir la amenaza terrorista en un país en el que tampoco existía? Todo lo contrario. En esto, cuando hablé con el presidente del gobierno, porque aquí no puede haber diferencias, no le hablé de que pusiéramos nuestra firma en un papel y no hablé de una unidad que queda muy bonita en un cartel pero que no aporta soluciones concretas. Hablábamos de lo que significa que Rusia, que Estados Unidos y que Francia se pongan de acuerdo no tanto para bombardear, sino para estabilizar políticamente Siria. Es un tema demasiado importante, demasiado estratégico como para hablar con eslóganes que apelan a la unidad. Lo que tenemos que hacer no es tanto hacernos una foto todos juntos, sino proponer soluciones. En nuestro Consejo de Paz, por cierto, está el general Julio Rodríguez, que de cuestiones de seguridad sabe y sabe perfectamente lo que es pilotar un caza de combate y lo que es una guerra. En nuestro Consejo de Paz está Pilar Manjón, que es una víctima del terrorismo yihadista, que sabe perfectamente lo que es esto. En nuestro Consejo de Paz está el señor Federico Mayor Zaragoza, que de cuestiones diplomáticas sabe bastante. Ojalá vosotros estuvierais también, nuestra mano está tendida. Bueno, yo entiendo que Podemos no esté a gusto en un pacto antiterrorista, lo comprendo. No ha sido nunca su política y está fuera de eso. Pero yo creo que todos los demócratas estemos juntos en la lucha contra el terrorismo. Yo lo he dicho aquí, el pacto que acabó con ETA no fue el pacto con Bildu, fue el pacto contra el terrorismo. El pacto que acabó con ETA... Yo creo sinceramente que ahí yo también os pediría una rectificación. Ir con Bildu a las listas electorales no es la mejor manera de demostrar que uno está contra el terrorismo en España. En España hemos acabado con el terrorismo, no desde la equidistancia, no desde la teoría, hemos acabado desde la práctica. Y yo respeto muchísimo a tus compañeros de lista electoral, los que has citado, pero respeto también a nuestros militares, respeto también a nuestros policías, a nuestros jueces, que también saben bastante. Así que a mí me parece, yo lamento que haya este debate, porque si vosotros hubierais firmado la firma junto a 9 partidos democráticos que representan a casi el 90% de la población española, si hubierais firmado no estaríamos debatiendo. Creo que el terrorismo, el Estado Islámico, tiene que ver fortaleza de los demócratas. Yo creo que tenemos que hablar con los Estados democráticos de Europa. Creo que no se puede hacer cada uno la guerra por su cuenta. Creo que tenemos que estar juntos. Las fisuras, el espectáculo, y en eso estamos de acuerdo, que está dando Rusia, Turquía, Francia, donde unos tiran los cazas de otros, donde unos están haciendo una guerra civil entre ellos y otros aprovechando las circunstancias. Es un mal ejemplo para luchar contra el terrorismo. Al terrorismo se le vence el día que tú y yo, Pablo, digamos lo mismo. Así venceremos al terrorismo. Insisto, las cuestiones de Estado son demasiado serias para hablarlas por eslóganes, por alusiones. Nosotros no vamos en ninguna lista con Bildu. Nosotros apoyamos una agrupación de electores en las que van figuras de reconocido prestigio contra la corrupción, a la que además hemos exigido la condena sin paliativos de cualquier forma de violencia, incluida la de ETA. Los que fueron con una agrupación de extrema derecha a las elecciones europeas de 2009 fue Ciudadanos acudiendo con Libertas. Y no es un hito más, Respecto al trabajo de jueces, fiscales y policías, quizá no es casualidad
que el exportavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles vaya en la lista de Podemos, que el jefe del Estado Mayor de la Defensa vaya en la lista de Podemos, que la exportavoz de Jueces para la Democracia vaya en la lista de Podemos, que el juez que presidía el Tribunal del caso Nos vaya en la lista de Podemos. Con respecto a lo que tiene que ver con policías, con jueces y con profesionales de nuestro país, no queremos ser mejor que nadie, pero creo que hemos enseñado algunas cosas de cómo se puede hacer política. Bueno, pero yo creo que defender... Sí, no, brevemente, de verdad, yo no creo que esto vaya de quién tiene las listas electorales profesionales de un sector u otro. Esto va a tener una posición de Estado. Y yo no creo que se pueda ser presidente del Gobierno de España y aspirar a serlo sin estar en un pacto de Estado contra el terrorismo. 5 segundos. Si es así, Albert, ¿por qué cuando se hizo el pacto antiyihadista vosotros lo calificasteis de pacto propagandista? ¿Por la cadena perpetua? ¿Lo explico? ¿Puedo explicar? Por la cadena perpetua, porque en eso no estamos de acuerdo y se cambió, y tú lo sabes, se cambió para que pudiéramos firmar partidos como el Partido Socialista y nosotros. Nosotros no creemos que a los terroristas... Nosotros no queremos que a los suicidas se les asuste con la cadena perpetua, ¿eh? No creo que sea la mejor. Por tanto, no es la manera, pero lo demás estamos de acuerdo y por eso lo hemos firmado. Creíamos que el debate de la cadena perpetua tapaba un debate profundo y de Estado. Por tanto, el debate del Partido Popular sobre la cadena perpetua, a mi juicio, en aquel momento no tocaba. Se consiguió cambiar y en eso estoy de acuerdo con el Partido Socialista, que también lo ha firmado. Yo creo, a toda velocidad, 5 segundos. Yo creo que algunos pactos de Estado están bien, pero otros no me convencen. Yo no firmaría un pacto de Estado contra la corrupción con el Partido Popular porque entendería que me están tomando el pelo. Bueno. De que los asistentes al debate planteen las preguntas. Hay un micrófono por ahí, creo. ¿Alguien lleva un micrófono por ahí? ¿Podemos ordenar las preguntas, si os parece bien? ¿Cuántas son más o menos? ¿Cuántas son más o menos? 150 o... Si os parece bien, para que no andemos desfilando con el micrófono, hacemos 3 preguntas de 3 personas distintas y las respondéis los dos brevemente. Cuanto más breve seáis, pues más preguntas podremos hacer. Venga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que si Peces Barba estuviera aquí, estaría muy orgulloso de ver 1000 y pico personas que nunca jamás la Universidad Carlos III se había contemplado de esta manera. Muchas gracias. En segundo lugar, Peces Barba estaría avergonzado de que un socialista como Pedro Sánchez de su partido tampoco estuviera aquí. Un compromiso y una pregunta. Compromiso. El lunes os veis en El País con Pedro Sánchez. ¿Le podéis decir que cómo es posible que le haga zumos de kiwi, piña y naranja a Bertín Osborne y no venga aquí a hablar con nosotros? Compromiso. La segunda pregunta ya más temática. Esta semana, como sabéis... Hazles alguna difícil, ¿no? ¿Alguna pregunta difícil? Esta es la difícil. Como sabéis, la siguiente semana en París se celebrará la cumbre contra el cambio climático. Vamos a repasar un poco. Hay una situación muy complicada en próximas décadas, muy complicado lo que va a pasar, lo que puede pasar. Rajoy, no sé si todavía sigue asesorado por su catedrático de física de Sevilla, que decía que no existía cambio climático. Pedro Sánchez, yo no sé si va a seguir con las puertas giratorias. Garzón, yo no sé si seguirá abriendo minas de carbón. Albert, ni una sola palabra de cambio climático en su programa. Bueno, siempre... Ni una. Yo he leído todo el programa en internet. No está publicado, Bueno, vale, presentamos el domingo. Espero que Carolina Punset haya tenido esa influencia. Carolina, para si te sirve, Carolina Punset, y la conocerás, es la responsable de Medio Ambiente de Ciudadanos y es la que ha hecho el programa. Exactamente, y se lo agradezco y era la pregunta, porque esa no estaba. Y a Pablo Iglesias, usted, programa energético brillante, me quito el sombrero, el mejor que hay. Segunda pregunta, en materia económica, habla de políticas expansivas, lo cual nos lleva a un deterioro ecológico que las emisiones las sigue aumentando. ¿Cómo conjuga entonces esto? ¿Qué podemos decir real? ¿Qué podemos no? Y muchas gracias a Demos, es una auténtica maravilla estar aquí y muchas gracias a todos los asistentes. Pablo. Muchísimas gracias por las 2 preguntas. A la primera, por supuesto, cuenta con el compromiso de que se lo diremos a Pedro Sánchez y le añadiremos el tono irónico que tú le has puesto. Respecto a la segunda pregunta, muchas gracias por hacerla. Nosotros nos reunimos hace poco con 3 organizaciones, con Greenpeace, con Amnistía Internacional y con Oxfam.
y nos comprometimos con ellos a un cambio de la Constitución que pusiera los derechos sociales al mismo nivel que los derechos civiles y políticos, incluyendo los derechos medioambientales. ¿Cómo puede haber, y es una excelente pregunta, expansión económica con desarrollo sostenible? Pues apostando por las renovables. Nosotros tenemos un plan de renovación de la energía que apueste por lo fundamental en este país, que es el sol y el aire, y no solamente porque sea mucho más sostenible en términos medioambientales, sino porque económicamente es más eficiente. Alguien se pregunta, y yo le lanzo la pregunta a Albert, que está aquí, ¿por qué hay que mantener en este país la energía nuclear? La energía nuclear no solamente es un peligro para la salud pública, como vimos tras Chernóbil y tras Fukushima. El problema de la energía nuclear es que es ineficaz en términos económicos. ¿Por qué muchos partidos en España defienden la energía nuclear? Porque tienen a políticos, a exministros, a expresidentes de esos partidos en empresas como Iberdrola que tienen mucho interés en la energía nuclear. Nosotros prohibiremos en la Constitución las puertas giratorias, porque no puede ser que empresas energéticas que nos cobran la cuarta electricidad más cara de Europa estén continuando con una energía nuclear que no solamente es un peligro para la salud de nuestros hijos y de nuestros nietos, sino que además es absolutamente ineficaz en términos económicos. Como te decía, el programa lo presentamos este domingo. Carolina es la responsable de Medio Ambiente, además es el responsable de algunas plataformas medioambientales. También tenemos esa reunión esta misma semana, que creo que son las mismas entidades que se han reunido también con Podemos y nos reunimos nosotros. Pero un compromiso, efectivamente. Es decir, el futuro, no nos pueden hacer creer que el futuro en España no pueden ser las renovables. Se tiene que hacer bien, hay que invertir en I+D+I en esas empresas, es decir, hay que hacer una energía renovable pero más competitiva. Es verdad que ha estado subvencionada, hay que dejar de hacer la política poco a poco de subvención, pero que sea más productiva, hay que invertir dinero en I+D+I. Es verdad que la energía nuclear tiene que ir desapareciendo poco a poco, pero también es verdad que a ver si hacemos el debate de cerrar inmediatamente la energía nuclear y no participe del mix energético y subimos un 50% el coste energético en plena pobreza de muchas familias. Hay que hacerlo paulatinamente, económicamente tenemos que tener una factura de luz sostenible. Yo estoy de acuerdo que el futuro no pasa por la nuclear, el futuro inmediato pasa por la energía renovable y España no puede tener un impuesto sobre el sol. Nosotros nos comprometemos a derogar el impuesto de autoconsumo, el impuesto al sol que ha puesto el Gobierno del Partido Popular. Con permiso, como estáis hablando de energías renovables, una pregunta directa, de respuesta directa. ¿El Estado debe rescatar una compañía como Abengoa, sí o no? Si el Estado rescata una compañía como Abengoa, al estar gastándose el dinero de los ciudadanos, quiere decir que la gestión de esa empresa pasa al control de los ciudadanos. Lo que no puede volver a pasar es que con el dinero de los ciudadanos se rescate una empresa para que se socialicen pérdidas. Si se socializan pérdidas, después se socializan los beneficios. Albert, pues... La verdad, en eso estamos de acuerdo. Los bancos han sido el ejemplo. Nos vendieron que había que rescatarlos para que dieran dinero a la gente y prestaran préstamos a los ciudadanos y a las empresas, y resulta que era para cuadrar las cuentas de esos bancos, dar sueldos vitalicios y de luego algunos tener que cerrarlos y pagarlos a un euro, ¿no?, de precio, mal vendidos del dinero público. Así que yo no soy partidario del rescate de todo y de todas las empresas, porque luego la pagamos de impuestos y recortes, no nos engañemos. En todo caso, y si se rescata algo en España, que sea con un objetivo social. Es decir, no podemos tener bancos rescatados. Tenemos 100.000 viviendas, ya sé que no es el tema, pero 100.000 viviendas de la Sareb, de los pisos que están en el erario público, están en nuestro patrimonio y están vacíos y hay gente que no tiene techo, ¿no? Entonces, si rescatamos cosas, que sea para que tenga un fin social. Yo no soy partidario, insisto, de salvar los muebles a empresas que no hayan hecho las cosas bien, porque entonces hay que salvar al fontanero, hay que salvar al taller de la puerta de la esquina, al bar y a cualquier comerciante, ¿no? Pues no soy partidario. Vamos con más preguntas de los espectadores, a los que os pido también brevedad en el planteamiento de la pregunta, porque si no ellos se contagian de vosotros y no hay... Hola. Hola. ¿Dónde estás? Creo que tenemos una duplicidad. ¿Dónde estás? Yo no sé. Empiezo... Ahí ya... ¿Allí? Lo mío es muy corto. Vale, Entonces tú. A ver, no, yo simplemente habéis hablado de pacto nacional con respecto a la educación, entonces también pues presupongo que se meterá también al PSOE y al PP, entonces era simplemente saber sobre a la hora de pactar qué líneas rojas en temas como la religión dentro de los colegios vais a llevar cada uno a la hora de pactar. Gracias. Planteamos la siguiente pregunta y así vamos adelantando. Ven. No sé si funciona. Sí. La mía es muy rápida, me piden brevedad.
El fraude fiscal es difícil de determinar, las duplicidades son muy difíciles de determinar. El profesor Conde Ruiz ha dicho que solo el 3% de los contribuyentes pagan 60.000 euros o más al año. Unos proponen rebajarle el IRPF al 97% de la población, otros solo subírselo a un 3%. ¿Qué más medidas fiscales van a tomar para pagar los derechos? Líneas rojas en Pacto de Educación y Asuntos Religiosos. Bueno, yo creo efectivamente que no podemos tener, como hemos tenido 8 leyes educativas, la única propuesta del PSOE es derogar la del PP derogarlo del PSOE, y yo prácticamente creo que la mayoría de españoles estamos hartos de eso. En eso yo creo que el debate no es, en este caso, educación por la ciudadanía sí, religión sí o no. Hay que tener libertad y respeto. Y yo creo que en la educación pública la religión no es una asignatura, quien la quiera hacer optativamente que la haga, pero no es una asignatura del currículum como es actualmente. Ese debate está solventado, la separación Iglesia-Estado está bastante solventada, y en la educación pública y concertada, evidentemente la concertada, quien escoge una escuela concertada pues ya sabe lo que hay. Pero en todo caso yo creo que la religión no puede ser uno de los debates de ese pacto nacional, que es lo que pretende el PP y el PSOE. Hay que hablar de fracaso escolar, de idiomas, de productividad, de otra manera de enseñar y de pensar en la escuela, de profesorado, de formar a nuestros profesores. Así que yo, desde luego, le aseguro que nuestro debate sobre el Estado, el Pacto de Estado sobre la educación no va a ser el debate clásico PP-PSOE. Creo, insisto, respeto a quien lo quiera, libertad y, sobre todo, aconfesionalidad en las aulas públicas, ¿no? ¿La segunda? No, la primera. Pablo. Respecto a la primera, mira que yo estoy de acuerdo con el Papa Francisco en casi todo lo que dice, pero considero que en nuestro país tiene que ser una realidad la separación de la Iglesia y el Estado. Y pienso que hay que proteger la libertad de culto, pero por ser muy claro, muy preciso y muy conciso. Catequesis en centros públicos, no. Otra cosa es que se estudie historia de las religiones, pero catequesis no. Bien, bueno, nosotros hemos cuantificado nuestra reforma del IRPF y el complemento salarial en 7.800 millones de euros. A la vez hemos planteado una reforma en el ámbito de las diputaciones, de la burocracia administrativa y política, de la sobreestructura en lo político y no en lo público, que calculamos que puede tener un ahorro de 5.000 millones, más la persecución del fraude, calculamos 20.000 millones. Otros partidos son más, ponen más, otros en este sentido somos más prudentes, creemos que se pueden recuperar 20.000 millones de euros. Es sostenible rebajar el IRPF para la inmensa mayoría de españoles y complementar salarialmente con 7.800 millones si vas a recaudar 20.000 millones más y 5.000 millones más de una reforma. Nuestros números cuadran. Así que yo creo que bajar el IRPF un poco, un 3% como mínimo a la inmensa mayoría de españoles, permite que cobres más, porque la nómina te retienen menos y por tanto cobras más, permite reactivar el consumo y al reactivar el consumo también recaudas más. Así que yo creo que hay que aliviar a la clase media y trabajadora y no castigarla con esa subida de IRPF que algunos plantean, entre ellos el Partido Popular, que lo ha subido, contrario a lo que decía en su programa. Es posible cuadrar las cuentas con una reforma de IRPF moderada y es posible luchar contra el fraude fiscal, cosa que no han hecho desde luego, con amnistías fiscales como la que ha hecho el Partido Popular, perdonándole el dinero a los defraudadores. Seguro que no podemos recaudar para bajar el IRPF. Si hacemos lo contrario, perseguir el fraude, sí que podremos bajar el IRPF a la gente. Muchas gracias por la pregunta. Medidas concretas para luchar contra el fraude, eliminación de pantallas tributarias como la SICAV y control de los paraísos financieros. La prescripción de los delitos fiscales tiene que pasar a 10 años y nosotros decimos que a partir de 50.000 euros y el tipo penal agravado a partir de 120.000 euros. Decimos hay que subir el IRPF solamente en los tramos que va de 60.000 euros a 300.000 euros. ¿Cuántas personas en España ganan entre 60.000 euros al año y 300.000 euros al año? Solamente el 5% de los asalariados. ¿Cuál es el impuesto más eficaz para favorecer el consumo? Rebajar el IVA. Y por eso nosotros decimos 4% de IVA superreducido a más alimentos y a más bebidas, 10% a los suministros eléctricos, porque no se puede consentir que haya personas a las que les corten la luz y la calefacción por no poder pagar. Y subimos el IVA a los productos de lujo. Quien se quiera comprar un yate, que es una cosa muy legítima, tendrá que pagar el 25%. Impuesto de patrimonio, el mínimo exento lo bajamos de 700.000 a 400.000.
la primera vivienda, por supuesto, está exenta hasta 300.000 euros. En las comunidades autónomas que dejen de competir entre ellas, que no le sea más barato a la duquesa de Alba venirse a morir en Madrid que morir en su ducado. Impuesto de sucesiones solamente a las altas rentas. Impuesto de sociedades, que los tipos reales se aproximen a los tipos nominales, y planteamos además impuestos especiales a los bancos. El impuesto de solidaridad extraordinario. Entidades financieras que hayan recibido dinero de los españoles van a tener que pagar durante un tiempo un impuesto de solidaridad para que devuelvan a España lo que España y sus ciudadanos les han prestado, y al mismo tiempo impuestos a las transacciones financieras, muy poquito, el 0,1% a la venta de acciones y de bonos y el 0,01%, muy poquito, a la venta de productos derivados. Así, esos sectores financieros que se han enriquecido durante la crisis tienen que ajustarse también un poquito el cinturón, y no solamente se lo tienen que ajustar los pequeños empresarios, los autónomos, los asalariados y los parados que tienen que pagar el IVA. Más preguntas. Aquí. Hola, muy concretamente, han criticado ambos la ley electoral porque les parece injusta. ¿Qué propuesta concreta llevan Podemos y Ciudadanos de reforma de la ley electoral para estas elecciones? Muchas gracias. ¿Voy? ¿Qué quiera empezar? Con ello. Esta es buena. Como quieras. Como quieras. Por una parte, la circunscripción, acabamos con la provincia, porque la provincia territorialmente no representa ningún espacio democrático. Aquí creo que estaré de acuerdo con Albert en que las diputaciones provinciales hay que suprimirlas y que las comunidades autónomas tengan esas competencias. Circunscripciones autonómicas que harían que los efectos de la ley DON no fueran tan mayoritarios y mantuvieran cierta proporcionalidad, y luego copiamos a los alemanes. Los alemanes tienen un resto en el que se establece no solamente lo que se vota por cada circunscripción, sino que se hace una circunscripción nacional y una parte de los diputados y diputadas entran por esa circunscripción. De esta manera se representa el principio de proporcionalidad que establece la Constitución española. Albert. Bueno, pues nosotros proponemos en eso, yo creo que una revolución en el modelo actual. Tenemos un modelo con listas cerradas y bloqueadas, un modelo provincial que muchas veces no conocéis a vuestro candidato porque no se pasa por ahí en 4 años, básicamente, y un sistema en manos de la cúpula de los partidos que no hacen primarias. ¿Qué queremos en la nueva ley electoral? Obligación de que los partidos hagan primarias. Hacer primarias no es un capricho, es una obligación democrática que los partidos que hagamos primarias no lo hagamos voluntariamente solo, sino que para elegir candidatos puedan votar sus militantes. Segundo, queremos un sistema con doble lista. Vais a poder votar por primera vez, si hacemos esa reforma, 2 cosas: a un partido político y a personas. Que haya personas que den cuentas, que rindas cuentas. Diputados de distrito, vamos a hacer un reparto de distritos territoriales a partir de 250.000 personas por habitantes, como hacen en Alemania, y una lista nacional, una lista donde votéis partidos con una lista desbloqueada. Por tanto, esa será una auténtica revolución: 2 urnas, un voto a la persona, vuestro diputado, donde podáis ir a vuestro distrito, a su oficina, que se reúna con vosotros y que pueda representar territorialmente esa gente, y luego un debate nacional en la lista nacional. Y finalmente, otra gran reforma. Las Cortes Generales, sabéis que hoy tienen 2 cámaras, el Congreso y el Senado. El Senado se ha demostrado una cámara ineficiente, una cámara inútil, un cementerio de elefantes para que los que pierden elecciones se retiren allí, en el retiro dorado, con pinganillo incluido. Por tanto, nosotros, ¿qué proponemos? Suprimir el actual Senado y ir a una Cámara donde los gobiernos autonómicos se reúnan para hablar de modelo de financiación, de políticas territoriales, de políticas logísticas del país. Creemos que las representaciones de las comunidades autónomas, creemos que las listas abiertas tienen que entrar en las Cortes, pero vía el Congreso, así que un auténtico cambio de modelo. Sabemos que no va a ser fácil, necesita consensos. Creo que Pablo y yo nos habíamos hablado alguna cosa que seguramente en esto Podemos y Ciudadanos podemos dialogar e impulsar una reforma de esa ley electoral. Va a ser difícil convencer al PP y al PSOE, pero creo que tendremos fuerza para que tengamos una nueva ley para ir a votar en las siguientes elecciones. ¿Quién tiene el micrófono? Venga, las 100 últimas preguntas. ¿Se me oye? Sí. Sí, ahora. Es triste que se haya quedado en un eco del pasado todo el tema de los refugiados. Entonces, no quisiera preguntaros acerca de Europa, sino como España, como españoles, como vosotros, 2 posibles futuros presidentes de España, propuestas prácticas a nivel económico y geográfico. O sea, la posibilidad de poder asimilar a tantísimos inmigrantes que están hoy en la frontera muriendo y luchando por sus vidas. Bueno, efectivamente, España tiene que dar asilo político a los refugiados porque lo dice nuestra Constitución,
porque así lo queremos. Firmamos un convenio de derechos internacionales, de derechos políticos, que dice que daremos asilo político a aquellos que huyan de una guerra. Los españoles también huimos de una guerra y también nos dieron asilo político en otras partes de España a muchas de nuestras familias, a muchos de nuestros conciudadanos. Así que hay que dar asilo político, eso no es negociable. El debate de cómo y cuánto es un debate efectivamente europeo, de un contingente europeo. Nosotros somos partidarios de que eso se pueda debatir con el resto de países. Hay países que han abordado ese debate, creo que con responsabilidad. Y finalmente, sinceramente, creo que el Gobierno ha cometido un grave error vinculando yihadismo con refugiados. Si hay verdaderamente algún yihadista entre nuestros refugiados, es el Ministerio de Interior quien tiene que controlarlo y no sembrar la duda sobre todos los refugiados que vienen a nuestro país. En primer lugar, una medida concreta y específica, derogación del protocolo Dublín III. El protocolo Dublín III impide que los refugiados puedan solicitar asilo en las embajadas y consulados de países de la Unión. Esto suena así muy técnico, pero en la práctica es lo que motivó esa foto de la vergüenza de un niño muriendo en la playa. Si los países de la Unión Europea hubieran desactivado el protocolo Dublín III, la familia de ese niño hubiera podido pedir asilo, que tenían derecho, en cualquier consulado o embajada de la Unión Europea en Turquía. En segundo lugar, Europa tiene una responsabilidad histórica. Fuimos un continente que produjo más refugiados que nadie y, por desgracia, las guerras y los conflictos de los que proceden esos refugiados tienen que ver también con las torpezas y los errores de la política exterior de la Unión Europea. Europa tiene que estar a la altura con sus compromisos internacionales en materia de defensa de los derechos humanos y de respeto al derecho de asilo. ¿A quién le toca? Buenas, muchas gracias por venir y mi pregunta es ¿qué opinión os merecen las situaciones lingüísticas como la asturiana, donde los estudiantes no tienen derecho a formarse en su propia lengua, es decir, el bable, y qué haríais al respecto? Empieza Pablo, venga. Todo el respeto hacia la fabla asturiana. Como sabrás, Podemos en Asturias ha presentado numerosas iniciativas para la defensa de esa lengua, que muchos dicen que es una lengua y yo creo que tienen razón. Yo creo que España es un país diverso y proteger esa diversidad es proteger muchas culturas locales que han sido aplastadas. Yo creo que debemos comprometernos en la defensa de todas las lenguas que forman parte de nuestro patrimonio y nuestra riqueza lingüística. Bueno, pues yo como además soy catalano parlante y hablo una lengua que no solo español, tengo la suerte de hablar 2 lenguas oficiales españolas, pues por supuesto que hay que proteger a nuestras lenguas, lo dice la Constitución, ¿no? Pero efectivamente hay que protegerlas todas y en todos los lugares y por tanto tenemos que llegar a un acuerdo, que en las comunidades las lenguas cooficiales puedan ser estudiadas en la escuela, puedan ser conocidas, tengan derecho a utilizar esa lengua, tanto como que en las comunidades cooficiales, no es el caso de Asturias, pero sí de Cataluña, pues puedas también estudiar juntamente en español y en catalán. Por tanto, yo, como entenderán, soy el más convencido de que en las comunidades autónomas tiene que haber convivencia entre lenguas. De hecho, nosotros proponemos un modelo trilingüe para las comunidades autónomas con 2 lenguas cooficiales. En este caso sería con el inglés. Así que un convencido de eso, porque algunos lo hemos sufrido, también algunos lo hemos vivido. Pero insisto, no enfrentemos nuestras lenguas. Las lenguas son patrimonio de todos los españoles. Lo dice la Constitución y además lo queremos la mayoría. Así que unión y diversidad van de la mano. Y no vayamos al debate, a mi juicio, que algunos pretenden, del debate territorial, de enfrentamiento, porque las lenguas son para entendernos, no son para tirárnoslas por la cabeza. Allí arriba. Bueno, buenos días. Quería preguntarles, sabrán que en la última reforma educativa que ha hecho el PP se ha quitado la filosofía de las aulas y precisamente porque hablaban de los derechos civiles creo que conocer autores como Kant o como Rousseau que precisamente trataban esos temas de la libertad individual, de la ética. ¿Cuál es su posición respecto a la filosofía? Y una pregunta añadida, si tuviesen que recomendarme un libro de filosofía, ¿cuál me recomendarían? Tratándose de ti, sin lugar a dudas, la ética de la razón pura. Respecto a lo que significa la filosofía es lo que nos enseña a pensar. Cuando daba clases explicaba a mis estudiantes que lo primero que tienen que hacer es
comprender las diferencias entre un concepto y una categoría. Un concepto explica, una categoría clasifica. Sin la filosofía no podríamos pensar la política, sin la filosofía no podríamos pensar tampoco las ciencias naturales. Me parece excelente que se citen autores como Kant, que hablaba de la paz perpetua en un momento en el que la situación internacional de nuestro mundo es tan compleja. Muchísimas gracias por la pregunta. Un país que quiere ser serio, un país que quiere aspirar a que sus jóvenes sepan pensar, tiene que apostar por la filosofía. Bueno, en primer lugar, filosofía, música, humanidades son algunas de las cuestiones que este gobierno efectivamente han sacado de la educación. Y yo creo que las humanidades y la formación es básica. Así que nosotros no solo planteamos la filosofía, la música es una de las cosas de las artes y es difícil entender que la gente valore la cultura y pague por la cultura si no valoramos la cultura desde pequeños, ¿no? Por tanto, en nuestro Pacto Nacional por la Educación también queremos recuperar, y creo que en eso también estaremos de acuerdo algunos, asignaturas fundamentales como esa. Y además yo creo que en un momento como el que vivimos, y hablamos de enseñar a pensar y no solo enseñar memorísticamente, pues estamos convencidos de que eso debe ser así. No sé, yo vengo del mundo del derecho y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos. ¿No hay título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Lo que he estudiado en el mundo de en filosofía política y en el mundo del derecho. Por tanto, las teorías de Rawls también me sirven, sobre el liberalismo social, en fin, no sé, quien usted quiera. Oye, son las 2:15. Habíamos calculado que a esta hora estaríamos terminando. Tres preguntas más. ¿Os parece bien? 3 preguntas más. Yo no tengo prisa, pero... ¿Dónde está el micrófono? Aquí. ¿Pero tienes micrófono? Aquí. Ahí. ¿Dónde estás? Aquí. No te veo. Aquí, a la izquierda. Allí, venga. Yo quería preguntar por la situación en las empresas, en el oligopolio de las empresas eléctricas españolas y qué situaciones, o sea, qué medidas concretas proponéis para evitar situaciones, pues como que se pacten los precios, como que no se publiquen los costes de la energía. En fin. Bueno, lo primero, lo decía antes, volver a un árbitro que no esté comprado. Necesitamos un tribunal de la competencia fuerte. Si queremos tener una economía de mercado y no queremos tener oligopolios, si queremos tener precios competitivos, hay que tener un tribunal de la competencia fuerte. Por tanto, que sea independiente del poder político. Actualmente, como saben, seguramente es menos independiente que nunca. Es prácticamente un brazo del gobierno actual. Nosotros queremos devolver esa filosofía, un tribunal de competencia independiente, con expertos al margen y, sobre todo, con incompatibilidades, que no hayan tenido presencia en partidos políticos y, por tanto, aplicar una ley de puertas giratorias, como se conoce coloquialmente, una ley de incompatibilidades dura, para que no tengamos, como hemos dicho antes, pues a gente en los consejos de administración que luego toman decisiones a favor de esos oligopolios. Lo segundo, por supuesto, hay que ser duros para defender la competencia, porque la competencia es mejores precios, mejores servicios y que todo el mundo tenga acceso a eso. Y finalmente, en el ámbito regulatorio, lo que no podemos es hacer, en la misma línea, leyes al servicio de una empresa concreta o un oligopolio. He puesto el ejemplo del autoconsumo. Es evidente que si ponemos un impuesto sobre el sol, a la gente que autoconsume en su propio consumo, estamos poniendo una traba a quien colabora con el medio ambiente y colabora también para tener su propia energía. Así que ese es otro ejemplo de cosas que cambiaríamos en ese sector, que tiene una regulación muy, muy opaca, muy compleja y muy vinculada, lamentablemente, a la política. Si queremos un mercado que funcione, necesitamos árbitros de mercado libres y que la política no meta las zarpas en los oligopolios, ¿no? Estoy de acuerdo con algunos de los elementos, pero añadiría más. Uno de los problemas derivados de la situación oligopolística del sector eléctrico en nuestro país
pues es que en nuestro país haya ciudadanos a los que les corta la electricidad y la calefacción por no poder pagar, al tiempo que tenemos la cuarta factura eléctrica más cara de Europa. El presidente de Iberdrola llegó a ganar en un día 42.000 euros. La baja eficiencia energética de nuestros edificios seguramente se compensaría con un plan nacional de ahorro energético que nosotros ciframos en 200.000 viviendas en un año, que permitiría reducir el 80% de la demanda energética y reducir el consumo de las familias en 700 euros al año. Hacer un plan de energías renovables tendría que pasar en primer lugar por acabar con esa situación infame en la que exministros y expresidentes se sientan en consejos de administración de esas empresas, porque esa es la base de que un gobierno no le pueda decir a los oligopolios: mire usted, aquí lo que tiene que haber es competencia. Por eso nosotros decimos que la Constitución debe terminar de una vez por todas por las puertas giratorias que comunican consejos de gobierno con consejos de administración de grandes empresas. Un plan nacional de energías renovables tiene que apostar por la generación de un tejido industrial propio. ¿Y por qué? Porque un patriota no puede asumir la situación de dependencia que nuestro país tiene respecto a los combustibles fósiles. No podemos depender del petróleo y no podemos depender del carbón. Y si alguien me pregunta qué hacemos con la minería, hay mecanismos para reintegrar a todos esos trabajadores para que sigan trabajando en energías renovables. Hacer una reforma del sistema eléctrico tiene que implicar, por último, el cierre de las centrales nucleares, porque no solamente son un peligro para la salud pública, además son enormemente ineficientes en términos económicos. La penúltima. ¿Ahora? Venga, hazlas el micrófono. Perdona. Gracias por las preguntas. Pablo. Hay un elemento a lo que planteaba a usted que todavía hace más grave la situación de una persona de 50 años que ha salido del mercado laboral: ser mujer. Las mujeres lo tienen todo mucho más difícil en este país. La brecha salarial es del 19%. Por eso nosotros decimos que tiene que haber un plan de rescate, y cuando proponemos medidas como la renta mínima garantizada o cuando planteamos una renta complementaria, lo que pretendemos hacer es no dejar atrás a todas esas personas que necesitan planes específicos de formación y que necesitan incentivos para reincorporarse al mercado laboral. Por desgracia, hemos vivido en un país que ha dado la espalda a su gente, un país que ha rescatado a las entidades financieras y que ha tenido muchísimas dificultades para rescatar a los que estaban en una situación más difícil, en particular las mujeres. Muchas veces nos preguntan: ¿pero esto sale muy caro? No, no sale caro. Lo que sale caro en España es tener 10 millones de ciudadanos en situación de riesgo de pobreza y 3 millones de ciudadanos en situación de pobreza severa. Invertir en la gente se traduce después en tener en un país no solamente mucho más justo, sino mucho más eficiente. Bueno, pues medidas concretas, ¿no? Nosotros proponemos una reforma en el ámbito de la formación continuada y sobre todo la formación de gente que está en el paro, sobre todo paro de larga duración. Como saben ustedes, la formación ha sido un monopolio en nuestro país en manos de patronal y sindicatos. Nosotros queremos ir al modelo holandés, donde los parados, donde la gente que está en el paro, que quiere
en definitiva, reinventarse, volver a trabajar porque tiene ganas, como bien decía, porque tiene capacidad, puede hacerlo. Y vamos a hacer que directamente ese dinero vaya a manos de los ciudadanos y no en manos de los monopolios. Está bien que los sindicatos y la patronal puedan dar cursos de formación, pero también está bien que los ciudadanos puedan buscarse la vida y formarse y renovar su currículum en otros ámbitos que no sea solo el ámbito del sindicato o de la empresa. Segundo, bonificaciones a los que contraten. Efectivamente, hay 3 grandes colectivos perjudicados por el paro en España por encima de la media. Mujeres mayores de 50 años y jóvenes. Si encima eres, como usted decía, si es mayor de una determinada edad y es mujer, todavía más dificultad. Nosotros proponemos que los autónomos, las pymes que contraten, las empresas que contraten a gente que está en el paro, tengan una bonificación en las cotizaciones sociales. Porque eso nos sale a cuenta, porque tenemos una persona que se incorpora, eso económicamente es bueno y socialmente también. Y finalmente, respecto a la gente mayor, pues mire, la verdad que es así. Y yo, bueno, podría poner casos personales, todos tenemos, pero yo conozco muchos casos, en mi familia incluso, ¿no?, de autónomos que están toda la vida trabajando, cierran su negocio, cierran su empresa con esta crisis y tienen que ponerse a buscar trabajo sin tener a lo mejor una carrera con 60 años, ¿no? Y esa gente se tiene que reinventar y tiene que tener facilidades, como decía, para formarse, para montar una empresa o reinventarse. Así que yo creo que hay que ayudar a esa gente con medidas concretas, bonificaciones contractuales, ayudas también para la financiación de nuevas empresas. Le pongo un ejemplo para acabar. ¿Sabe cuánta gente hay en este país que ha cerrado su empresa, pero tiene un know-how y una capacidad y sabe tanto y tanto, que hemos propuesto nosotros un plan donde la gente mayor que tiene conocimiento puede ayudar a los jóvenes emprendedores, porque la experiencia es un grado. Así que esa colaboración también de los mayores que tienen experiencia con los nuevos emprendedores me parece algo que cuesta muy poco, que además es un reconocimiento social y que sobre todo nos puede ayudar a dar trabajo a gente mayor y también ayudar a nuestros jóvenes a saber en qué se han equivocado y qué han hecho bien nuestros autónomos o nuestros emprendedores. Señora, una pregunta que creo que no hemos terminado de contestar. Ha preguntado usted por las pensiones. Yo creo que la edad de jubilación tiene que volver a los 65 años. Yo quiero que las pensiones se actualicen al índice de precios al consumo. Nosotros entendemos que la renta garantizada de 600 euros tiene que cubrir todas las pensiones no contributivas y en 2 legislaturas trataríamos de aproximarnos a que todas las pensiones lleguen al salario mínimo interprofesional. Respecto a los planes de pensiones privados, muy respetables, nosotros eliminaríamos los privilegios fiscales a esos planes. Bueno, yo respecto a las pensiones, yo creo que es bueno que Podemos rectifique. El último debate que tuvimos eran 63 años, la edad de jubilación, ahora son 65. Me parece un lugar de encuentro. No, lo digo de verdad. Me parece un lugar de encuentro porque si hablamos con cosas concretas y factibles, podremos volver a los pactos de Toledo y entraremos en el Congreso nuevos partidos que yo creo que tenemos que defender que los pactos de Toledo, que fue un éxito, que era sacar la edad de jubilación y las pensiones de un debate político continuo, lo llevemos a eso, un pacto en el que puede haber una edad de jubilación homologable y que tengamos también, por supuesto, una actualización de esas pensiones conforme pasan los años, ¿no? Porque al final el poder adquisitivo se va perdiendo. Así que las pensiones me parece otro de esos lugares donde se había hecho una cosa bien, no lo voy a negar, en los pactos de Toledo me parece un buen lugar de encuentro, se ha salido de esos pactos de Toledo para recortar las pensiones y volver a ese debate en el Parlamento, estoy convencido que será una buena solución y si además acercamos posiciones y consensos será mucho más fácil. En cualquier caso, sin ánimo de polemizar en ningún caso, nosotros pensamos que la tendencia tiene que ser, sobre todo en un país con un 57% de paro juvenil, a reducir cada vez más la edad de jubilación precisamente para dar oportunidades a ese 57% de los jóvenes en edad de trabajar que no encuentran empleo. Bueno, son las 2:25 y tenemos que ir. Sé que quedan miles de preguntas por plantear, pero también vamos a ser generosos con los otros debates que se van a celebrar, que ya van a ser menos inéditos que este, para que quede algún asunto sin abordar. 1 minuto para cada uno de los aspirantes a la presidencia del Gobierno de España para terminar de intentar convenceros de que él es el ideal, él es el idóneo para presidir el Gobierno. Dije que era la penúltima pregunta porque la última, con vuestro permiso, me la voy a reservar para mí. Albert Rivera, tienes 1 minuto. Ahora sí tengo cronómetro. Creo, no sé. ¿Te toca cerrar a ti? Creo que el sorteo era al revés, pero Pablo, bueno, da igual. No tengo problema. Creo que se ha terminado esa política según la cual uno tenía que pedir el voto. Yo no os voy a pedir el voto, os voy a pedir que os leáis los programas de todas las formaciones políticas que se presentan a las elecciones. Entiendo que a veces puede ser tedioso, pero creo que si leéis todos los programas podréis encontrar la diferencia entre lo que son propuestas y lo que son garantías.
Creo que este debate ha sido especial y ha sido de nuevo un debate histórico, quizá porque el momento que estamos viviendo en este 2015 sea un momento histórico. Creo que a partir de 2016 se va a empezar a escribir una nueva etapa en nuestro país y creo que en buena medida sois los jóvenes los que estáis llamados a tener el protagonismo en esa nueva época. Creo que en sede universitaria está de más pedir el voto, leos los programas, votad en conciencia. España ya ha cambiado, de lo que se trata ahora es de que cambie el Parlamento y de que cambie el Gobierno. Creo que en estos momentos somos afortunados. Afortunados porque tenemos en nuestras manos, los ciudadanos españoles, en nuestras conciencias, la capacidad de transformar otra vez este país. Nuestros abuelos seguramente vivieron épocas difíciles, sufrieron juntos. Nuestros padres vivieron una transición democrática. Pero ahora nos toca a nosotros también, a vosotros, a los jóvenes de este país, que lideremos una nueva etapa política. Y yo quiero estar con vosotros, no delante ni detrás, sino que trabajemos juntos, que todos trabajemos por un cambio político en este país. Yo estoy convencido que va a llegar. Estoy convencido que no estamos simplemente ante una legislatura, sino una segunda transición democrática. Pero esta no la va a protagonizar solo la cúpula de los partidos políticos. Esta segunda transición la van a protagonizar los ciudadanos españoles, la sociedad civil, vosotros. Así que creo que vamos a vivir momentos emocionantes, no va a ser fácil. Vamos a tener que ser más estadistas que partidistas. Vamos a tener que pensar más en España y los españoles que en nuestros propios partidos. Vamos a tener que debatir y dialogar y ponernos de acuerdo en cosas y discrepar legítimamente en las otras. Yo estoy ilusionado, tengo ganas de ver mi país distinto, de mirarme al espejo otra vez y decir que escogimos el camino difícil, que era el camino correcto. Hay que hacer nuevamente, como decía el presidente Suárez, hay que hacer que lo que es normal en la calle, lo que es normal en este auditorio, empiece a ser normal en las instituciones. Así que ganemos el futuro, vamos a por ello, cuento con vosotros.